Buenos días, soy Ángeles Vázquez y hoy presentaré el trabajo final del grupo 5. El libro que nos ha tocado leer es En busca de respeto, vendiendo crack en Harlem. Y empezaremos por definir las problemáticas sociales de los actores y el contexto del libro. ¿Quiénes serían los actores? Bueno, los actores principales serían los narcotraficantes y los policías en East Harlem, ya que ellos son los encargados de establecer el orden en el lugar. Quienes manejan el control de las drogas y su distribución mantienen el vecindario bajo una dominación por medio del terror, que producen en este miedo, debido a situaciones como asaltos o ajustes de cuenta. Por otro lado, la policía suele ser bastante agresiva al supervisar el barrio, debido a que intervienen a cualquiera que les pueda parecer sospechoso de forma violenta y discriminatoria. Los actores secundarios son los vecinos quienes tienen trabajos asalariados formales, más estos no suelen ser suficientes para cubrir con sus necesidades básicas, así que recurren a ingresos suplementarios. En el caso de las mujeres puede ser cuidar a niños dentro del vecindario o trabajar en clubes sociales. También dentro de este grupo encontramos a los que venden drogas, pero en pequeñas cantidades para poder subsistir. Los grupos que son más propensos a ser vulnerados por encontrarse expuestos a peligros como asaltos o abusos son los menores de edad y los ancianos. Y esos serían parte de los actores terciarios. El lugar se llama East Harlem o también conocido como el barrio. Este es un barrio de Manhattan que se encuentra en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. En este podemos encontrar tenements, que son como vecindades. También encontramos complejos habitacionales y viviendas sociales que son proporcionadas por el Estado a familias. Se nos son descritas las calles como espacios en los que se pueden encontrar vendedores de diferentes tipos de drogas. Además, cuentan con lugares como el salón de videojuegos, que son casas de crack ubicadas en la zona. También se nos han mencionado otros espacios públicos como supermercados, estaciones de buses y de subterráneos. En las paredes de diferentes partes del barrio se pueden apreciar distintos grafitis con alusión a ciertos traficantes y también estas expresan el estilo urbano del lugar. Las personas que habitan esta zona son mayormente latinas provenientes de Puerto Rico. Los vecinos se caracterizan por estar vestidos adecuadamente en su mayor parte, además suelen gozar de una buena salud. Ello a pesar de que suelen encontrarse algo ajustados de dinero por los elevados precios de la vivienda y productos de primera necesidad en la ciudad. El ambiente que encontramos en el barrio, aunque es cierto que este es considerado un lugar bastante peligroso, en este existe un sentido de comunidad, a pesar de la violencia, que se puede ver y vivir en el día a día. Eso suele darse en ciertas horas del día, donde podemos observar a niños y adultos en las calles jugando, conversando y escuchando música. De acuerdo a lo que hemos leído, los actores secundarios y terciarios se encuentran dominados por el miedo, ya que existe la presión constante por sobrevivir dentro de la población. En un mundo donde se forjan vidas independientes de la economía, las cuales se sumen en lo que es llamado como narcodependencia. Un factor que determina las jerarquías en este lugar es la ideología racial, que podemos relacionarlo con un personaje principal, quien es Rey, el dueño de una de las casas más importantes dentro del barrio, llamada la Casa de los Juegos. Este personaje, a través de sus testimonios sobre el manejo de la población a través de la cultura del terror, nos termina haciendo ver que existe otro objetivo con explicar lo que se hace en el lugar, que es querer fomentar el respeto, siendo esto como el tema principal del libro, donde se iría entablando vínculos de amistad y lealtad con varios miembros que son parte de movimientos del narcotráfico en el lugar. Los problemas que existen y que están en relación con los actores varían en cada capítulo del libro, en el cual nos cuentan la historia de un personaje diferente que nos dice cómo suceden los hechos que van en relación con las problemáticas, que son la marginación étnica que se da
en Harlem, siendo la ciudad más cara del mundo. Primero tenemos a Ray, que nos habla sobre los problemas con los estereotipos, la violencia callejera y el racismo que se evidencia por parte de las autoridades burocráticas, donde existe una división de etnias entre los residentes que viven en los barrios y se encuentran ligados con un pensamiento de bajo nivel al solo fijarse en las apariencias de las personas. Segundo, nos hablan del pasado de Primo y César, en donde se nos describe la desigualdad entre las clases sociales y cómo éste empieza desde las escuelas, en este caso, escuelas públicas, y cómo ello formó parte de su transformación en traficantes. También nos habla sobre la humillación hacia las madres debido a los engaños que les armaban en las escuelas, violencia tanto institucional como familiar y abuso sexual. Tercero, se enfocan en la vida de Candy, una madre y trabajadora en el Club de Rey, que nos habla sobre la violencia doméstica, el criterio de superioridad masculina y la prostitución. Philip Bourgeois plantea en su libro que una de las más grandes fuentes de ingreso adicional para los residentes del barrio en Harlem fue el comercio ilegal del crack. Este comercio toma una acción muy importante en este contexto social, ya que los costos y beneficios que ofrece esta actividad pueden ser enriquecedores como peligrosos. Por ende, es relevante tener esto en cuenta, porque conlleva una vida llena de riesgos, tanto para los vendedores como para sus familias. Asimismo, supone una marginación dentro del mismo entorno social, debido a que son vistos con desdén por los traficantes. Personas de todas las edades que no tienen vínculo con esa clase de sujetos se ven intimidados por estas bandas organizadas de malhechores. A pesar de ser una minoría dentro de la ciudad, estos, los narcotraficantes, concentran un gran poder económico. Como el autor menciona, así como hay ámbitos formales y legales donde se presentan las conocidas posiciones jerárquicas, también existe la jerarquía del jefe y sus contratados. Dentro de este ámbito ilícito, Rey era quien conformaba la cumbre de esta jerarquía. Él era el fundador y dueño de todas las casas de crack donde se producía y se vendían diferentes tipos de droga. Otros personajes importantes que se encontraban a la par era el primo. Este era un miembro fundador que gozaba de privilegios muy similares a los de Rey. Por ejemplo, él podía darse el lujo de contratar nuevo personal, ya sean vigilantes o otros vendedores de microcomercialización. Estos son los encargados, bueno, estos son los encargados de vender la droga en las calles. El primo se encargaba de repartir el dinero que consideraba justo para pagarles. Y bueno, es verdad de que existen desigualdades sociales dentro de este ámbito laboral. Por lo general, a pesar de ello, no se suelen quejar de su posición, ya que para subir dentro de este ámbito laboral se tienen que pelear entre ellos. El lenguaje que se emplea es una modalidad lingüística especial determinada por el grupo social, cuyos hablantes lo usan expresamente con los miembros del mismo, hablando en español para referirse a ciertos términos. En el libro se nos relatan algunas jergas, como por ejemplo el barrio, que hace referencia específicamente a East Harlem. También tenemos la expresión Inner City. Se empezó esta a manifestar por parte de la sociedad en los años 80 aproximadamente, en los Estados Unidos como un eufemismo de la palabra ghetto, que se sigue usando en la actualidad según la lengua coloquial para mencionar a los de la colonia urbana altamente segregados, como el Bronx y Harlem. También se reemplaza la palabra crack, por ejemplo, por piedra, roca, paco, bazuco o patroneado. A la principal conclusión que llegamos es que las propuestas brindadas contra la pobreza y el consumo en el centro de las ciudades se esfrascan en términos de política pública
con una tendencia un poco ingenua y absurdamente idealista. En primer lugar, el libro expone a la alta marginación social en los barrios, desde la única perspectiva o visión de los trabajadores empleados de Rey y sus familias. Estos tienen una valoración predominante a favor de la lucha por la dignidad y la supervivencia de las personas. Asimismo, contribuye de forma práctica y específica de llamar la atención sobre la trágica descripción de la pobreza y la segregación racial en las ciudades americanas. De todos los innumerables problemas a causa de la pobreza, la comercialización de drogas es quizá el problema más susceptible a la intervención del gobierno. En segundo lugar, el realce de las desigualdades entre las etnias, los géneros y las clases sociales es una división que afecta a todos los sectores demográficos e introdujo tanto a clases sociales como a los diferentes tramos de un mismo rasgo cultural. Por ejemplo, aunque el censo socioeconómico de los diferentes rasgos culturales étnicos, incluyendo a los puertorricenses, lograron procesarse en la década de 1980, la desigualdad y los conflictos respecto a la clase social aumentaron, ya sea de acuerdo al género o la región. Por último, el propósito de este libro es exponer al ser humano frente a sus enemigos públicos en los Estados Unidos. ¿Para qué? Para limpiar sus acciones. Este libro relata lo duro que es vivir en esos barrios, así como también resume el sufrimiento de las personas con un alto nivel de pobreza y el racismo institucional. Todo ello contribuyendo con la compresión de las ciertas dinámicas de la opresión. Una vez que nosotros entendemos el contexto de las personas que viven en el barrio de East Hampton, vamos a pasar con la segunda parte de nuestro trabajo, que es analizar por medio de las teorías antropológicas que hemos visto en clase, la realidad sociocultural. Bueno, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué formas de capital son vitales para la reproducción de las diferencias sociales entre los actores del libro? Según Bourdieu, la manera más común que tienen estas clases sociales para reproducirse es por medio del matrimonio, ya que este, según las creencias pasadas, implica que tengan bebés. Y esta reproducción provoca que las próximas clases sociales se reproduzcan. Asimismo, esto se relaciona con personas de su mismo entorno social, o sea, con gente que tiene un mismo estilo de vida o al menos uno muy similar. Aunque pueden haber excepciones donde no siempre esto se mantiene igual. Además, las estadísticas indican que hay más probabilidades de que los individuos tengan una relación de costumbres y gustos muy idénticos, ya que es complicado que puedan relacionarse con gente que tenga pues un estilo de vida diferente, porque serían muy pocos los lugares en los que podrían conocerse y coincidir basándonos en sus gustos. En el libro se muestra las relaciones que mantienen estos cánceres con mujeres que tienen alguna conexión con el mundo de la comercialización ilegal. Por consiguiente, los casos de los comerciantes de crack poseen contacto con gente que se encuentra dentro de su mismo círculo social, debido a que estos se comunican con personas que llevan una idéntica vida cotidiana dentro de su propio contexto. También se observa los sucesos de gente que tiene como objetivo superarse y para ello migran a los Estados Unidos, como en los casos de los mexicanos y los puertorriqueños en aquella época. Un ejemplo es la historia de la madre de Primo,
Ella viajó a Nueva York y salió adelante con sus hijos. Sin embargo, se ve cómo las clases sociales con poder imponen lo que es bueno y lo que es malo. De modo que el primo menciona que sus hermanas se volvieron exitosas según los criterios locales porque ocupaban puestos de trabajo de tiempo completo. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las relaciones de poder existentes entre los actores sociales o entre los actores sociales y las instituciones involucradas? Según Foucault, el poder designa las relaciones o vínculos entre los sujetos que constituyen de algún modo una asociación a un grupo. Seguidamente, para ejercerla se utilizan las siguientes técnicas de adiestramiento, procedimientos y o sistemas para lograr alcanzar la obediencia con una rigidez suficiente. La relación de poder tiene como finalidad que el dominado alcance los comportamientos esperados, es decir, que incite, introduzca o limite determinadas conductas. En relación con la lectura, podemos afirmar que Rey tiene el poder de todo el barrio en Harlem, ya que él hace el uso de la violencia e impone respeto para poder mantener las redes de control y lograr tener aliados, así como también implementa una cultura de terror que a largo plazo engendrará la propagación de la violencia, todo ello con la finalidad de mantener la integridad del negocio y de las implicaciones dentro del barrio de Harlem. Por parte del Estado se genera una imagen de humillación para los puertorriqueños, ya que se idealiza el trabajo pesado que se obtuvo por parte de las generaciones pasadas, dejando como precedente y generando un choque drástico con su cultura. Lo que se pretende con lo mencionado anteriormente es evitar la denigración constante que refleja el libro. Esto podría representarse en los sectores con alto grado de especialización, por lo que el aislamiento de la venta de crack tendría una sola finalidad respecto a la cultura callejera, que sería repudio a la marginación laboral. La tercera y última pregunta es, ¿cuáles son las formas de resistencia de los actores sociales o de las instituciones involucradas en el libro? De acuerdo a lo leído, las formas de resistencia que hay entre los actores sociales son las emociones, los valores, las informalidades, la esfera íntima y su pequeña escala, que se iría destacando como un foco en la resistencia frente al poder, ya que estas personas no han sido víctimas pasivas, sino que son individuos activos de su propia historia que está compuesto por un gran marco de grandes restricciones estructurales junto a las opresiones y fuerzas, tal como nos dice Abeles, que en la mayoría de los estudios antropológicos y sociológicos de la resistencia hace que se vayan concentrando en las formas reactivas del poder y basándonos en el libro, se deben también por las instituciones públicas y privadas que son involucradas en sus formas de poder, donde se va expresando la multiplicidad de formas que se irán afrontando en la antropología, con el fin de que pueda desacoplar las formas específicas de el poder y la acción pública. Bueno, ya estamos por concluir esta investigación y debemos decir que lo que más nos ha impactado y nos ha llevado a reflexionar es los testimonios de cada uno de los personajes y cómo son plasmados de manera tan explícita con respecto a la violencia y los abusos que han vivido cada uno de ellos. Y nos lleva a entender que es necesario no ver una situación superficialmente,
sino conocer a profundidad qué es lo que lleva a una persona a convertirse en lo que es hoy en día. Además, las situaciones de violencia que se vivían en el barrio en esas épocas de los 70 a los 90, es impresionante que las personas lo lleguen a tomar con normalidad, a pesar de vivir con miedo. Es una situación que deben confrontar en su día a día para poder salir adelante. Muchas gracias. Agradecemos que se haya quedado hasta aquí en esta presentación y esperamos que le haya gustado.